Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy, contrario a las anteriores charlas que hemos venido haciendo, en este horario del lunes a las 5 de la tarde, vamos a hablar de un tema que tiene que ver es con la historia de nuestro país, pero que tiene que ver con también los temas laborales. Sin embargo, pues muchos compañeros y compañeras poco les gusta el tema y por eso la audiencia del día de hoy es más baja que las otras. El tema que planteo es hablar de las 10 constituciones que hemos tenido desde que nuestro país se independizó de manera definitiva del Imperio Español en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819 y hasta hoy. Esas constituciones que considero se firmaron, se aprobaron por aquellos que en cada una de las épocas tuvo entre sus obligaciones la de adoptar una nueva constitución en cada una de las etapas que ha vivido nuestro país en estos ya más de 200 años de vida republicana institucional. Hay que decir que en la primera república, si se quiere denominar así, que se dio entre 1810 y 1816, cuando se dio el grito de independencia el 20 de julio de 1810, que fue más un proceso de autonomía que de independencia. En esa época de lo que se conoce comúnmente como la patria boba, pues se dieron más de 50 constituciones, porque de manera regional cada parte de lo que hoy es nuestro territorio decidió adoptar una constitución. O sea, ese estudio es mucho más difícil de hacer y las constituciones no tuvieron como ámbito de aplicación todo el territorio nacional, sino apenas una región. Entonces existieron la Constitución de Cundinamarca, la Constitución de Tunja, la Constitución del Socorro, la de Neiva y otros municipios y otras regiones de nuestro país. Pero una vez se da la reconquista española en 1816 y se mantiene el Imperio Español gobernando nuestro territorio hasta 1819, cuando finalmente la campaña libertadora que inició en Santo Tomás de Angosturas en febrero de 1819, y el resultado se da cuando en la batalla de Boyacá, en el puente de Boyacá, las tropas patriotas, unos 2.850 hombres mestizos, negros, indios, mulatos, criollos, lograron derrotar a los que estaban en el ejército español. Y ahí en eso se inicia nuestra vida republicana que nos mantiene hasta el día de hoy. Ahí sí ya, esas que fueron constituciones apenas para un territorio determinado, ahí ya tenemos constituciones que van a regir para todo el territorio de lo que hoy es nuestro país. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Empezando por decir que una vez es ella la independencia, se establece un gobierno provisional. El virrey Juan Sámano apenas supo de la derrota de sus tropas en el pantano, en el puente Boyacá, huye de nuestro territorio. El general eh, José María Barreiro es capturado ahí en el puente Boyacá por Pedro Pascasio Martínez, el negro José, que eran dos niños soldados que
que fueron tratados de comprar por parte del general Barreiro, dándole unas monedas de oro, pero que ellos rechazaron y entregaron al general al libertador Simón Bolívar, que los trajo presos hasta lo que hoy es nuestra capital, Bogotá, de tiempo Santa Fe de Bogotá. Ese gobierno se instala, el presidente de facto, y se puede decir, es Simón Bolívar, y el vicepresidente es Francisco de Paula Santander. Bolívar decide seguir con la campaña libertadora, yéndose a su territorio, a Venezuela. Es así como queda encargado del gobierno el general Francisco de Paula Santander en su condición de vicepresidente. Y Bolívar va con sus tropas hacia Venezuela, donde logra liberar, pero en diciembre del año de 1819, en un municipio de Venezuela que se llamaba Santo Tomás de Angosturas y que hoy se llama Ciudad Bolívar, es donde se expide la primera constitución para nuestro país. Contrario a lo que dicen los cronistas de aquella época o algunos historiadores de hoy o las personas comunes y corrientes, nuestro país no pasa a llamarse la Gran Colombia como la gente cree. A través de la Constitución, nuestro país se llama República de Colombia, con los territorios libres hasta ese momento, que era lo que hoy es Colombia y alguna parte de lo que hoy es Venezuela, con la posibilidad que quedó dentro de la Constitución de que tan pronto se fueran liberando los territorios, podían unirse, anexarse a ese territorio. Y por eso es que finalmente, hacia 1821 y 22, nuestro país o la República de Colombia termina convertida en lo que hoy es Venezuela, Colombia y el Ecuador. Pero siempre se llamó República de Colombia. Ahí se estableció, en esa constitución, se estableció la división del poder, es decir, el Estado con unos poderes que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La misma estructura que tenemos hoy la tuvo la primera constitución en 1819. Ha tenido variaciones, pero en últimas la estructura general del Estado es el mismo. En esa época, por ejemplo, el presidente era para todo el territorio y había 3 vicepresidentes. Había 3 vicepresidentes. Y esos vicepresidentes gobernaban lo que hoy es Venezuela, uno, lo que hoy es Colombia, otro, y lo que hoy es el Ecuador, otro. Y el presidente era Bolívar. Sin embargo, Bolívar dejaba encargado siempre a Francisco de Paula Santander y el gobierno quedaba en Bogotá para todo el territorio. En esa época, Nariño se encontraba preso en España. Recuerden que Nariño trató de hacer la campaña del sur y logró, después de derrotar en Ventaquemada a los centralistas, él era federalista, él en ese momento era centralista, fue derrotado por los federalistas en Ventaquemada. Después se replegó hacia Santa Fe de Bogotá y en Santa Fe de Bogotá los derrota a los federalistas encabezados ideológicamente por Camilo Torres y que tenía a Baraya como su comandante del ejército. En Bogotá logra tomar prisioneros a varios y los deja libres pocos días después para que se unan a Bolívar en Venezuela. Y él emprende la campaña del sur buscando echar a los españoles que se encontraban por el lado de lo que hoy es el Cauca, lo que hoy es Nariño, lo que hoy es el Valle del Cauca. Y en esa campaña fue tomado prisionero y llevado a España. Cuando se da la independencia en 1819, Nariño está preso en España.
en su cuarto presidio. 4 veces fue tomado preso, en total estuvo preso 17 años de su vida, siempre buscando la independencia de nuestro país, de nuestro territorio. Cuando en 1820 es liberado, él regresa y se reúne con Bolívar sobre el río Orinoco, que hoy es la frontera entre Colombia y Venezuela, por el lado de lo que hoy es el Arauca, el Guainía, el Bichada. El Orinoco es casi que un mar, y allí se reúnen por primera vez Bolívar y Nariño, porque no se conocían. Cada uno conocía del otro de sus luchas, pero no se conocían de manera personal. Entonces Bolívar le plantea como un homenaje a la lucha que ha hecho Nariño y por el pago de cárcel que le ha tocado por darla, le plantea que sea el presidente del Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Y allí se reúnen los delegados de lo que hoy es Venezuela, de lo que hoy es el Ecuador y lo que hoy es Colombia, a redactar la segunda constitución de nuestro territorio, que fue la de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Ahí se da un debate ideológico interesante. Durante los 6 años que estuvo preso Nariño, después de que las tropas españolas lo tomaran prisionero por el lado de Pasto, él en la cárcel se puso a pensar que nuestro estado debería ser un estado federal, y por eso había redactado un borrador de una constitución federal. Cuando él llega a Cúcuta a presidir el Congreso, él plantea como la forma de gobierno, la forma del Estado, una forma federal. Pero sin embargo se encuentra con la oposición de, sobre todo la gente que apoyaba a Francisco de Paula Santander, que esperaban un Estado central. Nariño fue muy maltratado después de que regresó de España. Incluso asumió la condición de senador, y algunos, Azuero y otros, le pusieron en tela de juicio condición de senador, porque uno de los requisitos de la Constitución para ser senador era haber vivido los 2 años anteriores a su elección en nuestro territorio. Y él pues había estado en España, pero no estaba de paseo, estaba era preso por luchar por nuestra independencia. Entonces le hicieron un debate. Una de las grandes defensas en nuestro país ha sido la de Nariño, cuando defiende la posición de que él estaba en España, era preso, como resultado de su compromiso por la libertad de nuestro territorio. Finalmente sale avante, y es cuando renuncia a ser presidente del Congreso de Cúcuta y se viene para la capital. Y finalmente, 2 años después, se va aburrido de Bogotá y se va a Villa de Leyva, donde finalmente fallece en 1823 de casi que de pena moral. Eso ha sido como algo común en la historia nuestra, el maltrato hacia aquellos que han dado su vida, su fortuna por los demás. Allí se creó, se aprobó en Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, se aprobó una constitución básicamente con la misma estructura, cambiando algunas cosas, pero que no eran verdaderamente importantes. Por aquel entonces el periodo presidencial, igual que ahora, era de 4 años, y se tenía la figura del vicepresidente. En esa de Cúcuta se mantienen Bolívar de presidente y Santander de vicepresidente, pero Santander gobierna porque Bolívar está en la campaña para liberar al resto de Venezuela, a lo que hoy es Ecuador, al Perú, Bolivia
cuando hablamos de nuestro territorio, hablamos de Panamá, que hacía parte de esa época de nuestro territorio, que perdimos en 1903 para convertirse en otro país. Esa constitución sí tenía un dato interesante y era que precisamente para lograr la estabilidad del gobierno, decía que no podía ser reformada sino 10 años después. Sin embargo, los hechos que seguirán finalmente hará que sea fallida esa constitución y hará que nos incursionemos en una guerra, porque el siglo XIX fue lleno de guerras, en cambio el siglo XX también. Entonces, la campaña sigue, se logra liberar lo que hoy es el Perú y el Alto Perú, que hoy es lo que es Venezuela, es Bolivia, liderados por el mariscal Antonio José de Sucre, por el general José María Córdoba, que son los que lideran todas esas gestas libertadoras de lo que hoy es Bolivia. Y de allí vienen, ya con haber logrado la independencia, vienen con unas ideas, por ejemplo, que fue la idea de crear Bolivia en homenaje a Bolívar y declararlo como un presidente para siempre. Y en la Constitución de Bolivia, efectivamente, su condición de presidente es hasta que él viva. Y aquí se pretende hacer lo mismo. Y entonces se da un enfrentamiento entre aquellos que defienden esa posición de cambiar la Constitución y poner a Bolívar de presidente para siempre, una especie de monarquía, y aquellos que se niegan a dejar que la Constitución se reforme, y eso genera pues el choque entre Bolívar y Santander finalmente. ¿Eso qué genera? Que finalmente haya un acuerdo para tratar de solventar, para tratar de solucionar eso, y es convocar una convención que estudie la posibilidad de reformar la Constitución en algunos aspectos. Y esa es la Convención de Ocaña de 1828. Allí se reunieron en Ocaña los delegados, tanto del santanderismo como los delegados de los seguidores de Bolívar, los bolivarianos, a discutir una nueva constitución. La mayoría la hacían los santanderistas, pero no tenían el quórum suficiente para ellos solos reformar la constitución. Y se ensarzan en una lucha entre esos dos sectores, y finalmente los bolivarianos, con una forma estratégica de no dejar que se reforme la constitución como lo quieren los santanderistas, que era manteniendo el periodo presidencial de 4 años, se retiran de la convención y dejan sin quórum la convención. La convención pues fracasa. Mientras sesionó la convención de Ocaña, Bolívar estuvo siempre en Bucaramanga como observador. Cuando fracasa la convención, Bolívar regresa a Bogotá y con sus amigos le empiezan a decir que asuma todos los poderes, que asuma, que acabe la figura de la vicepresidencia con el fin de sacar del gobierno a Santander. Y así se hace por el llamado decreto orgánico. Por el llamado decreto orgánico, Bolívar asume todos los poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo y parte del judicial. Y lo primero que hace es eliminar el cargo de vicepresidente. Obviamente eso genera un enfrentamiento que termina en la noche septembrina, es decir, ese día que trataron de matar a Bolívar siendo presidente de la República. Una noche, aquellos enemigos políticos que no estaban de acuerdo con asumir una dictadura, afortunadamente no pueden lograr su objetivo. Bolívar escapa por una ventana allí en donde hoy queda el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y
se tiene que refugiar más o menos en lo que hoy es la calle 19 con carrera tercera, que son las aguas debajo de un puente, y eso le generará un problema, que es que quizá el lugar más frío de Bogotá es esa parte, la calle 19 con tercera, porque ahí se unen los dos cerros tutelares de Bogotá, el Monserrate y el Guadalupe, y por eso dejan un caño y por ahí entra todo el aire, y esa es la 19 con tercera. Él contrae una enfermedad por haber pasado esa noche debajo del puente, que finalmente lo llevará a la muerte en 1830. Eso es, estamos hablando de 1828, en septiembre de 1828. ¿Qué genera que Bolívar haya asumido todos los poderes? Una guerra que encabezaron sus amigos, quienes habían luchado a su lado para independizar el país. Quizá el caso más emblemático es el del general José María Córdoba, que realmente tenía un gran aprecio por el Libertador y que le envía una carta antes de alzarse en armas, convocándolo a convocar el Congreso y que deje los poderes totales que tenía Bolívar. Sin embargo, pues la gente que está alrededor de Bolívar lo asusa para que no lo haga. Y el general Córdoba se levanta en Antioquia en armas. El general Córdoba finalmente, en una batalla contra el ejército que representaba a Bolívar, resulta herido. Es llevado por sus soldados a una casa para tratar de curarlo, y allí lo ejecutan. Cuando se dan cuenta que está en esa casa, se toman la casa los representantes del ejército bolivariano, y contrario a las órdenes de Bolívar, lo ejecutan. Por eso Córdoba es tan querido, por ejemplo, en Antioquia, por toda su forma de ser y su lucha joven por la independencia nuestra. Una vez se da toda esa guerra, no solamente en Antioquia, también se estaba dando en el Cauca. En el Cauca se habían levantado algunos de los generales de la independencia. Bolívar entiende finalmente que ese no era el camino, que el camino era reinstalar el Estado, reinstalar las instituciones, y llama a lo que él, y convoca a lo que se conoció como el Congreso Admirable, precisamente por las personas que lo fueron a integrar, y al frente puso a quien seguramente hubiera sido su sucesor, el mariscal Antonio José de Sucre, que es el presidente del Congreso Admirable. Y ese Congreso expide y promulga posteriormente nuestra tercera Constitución, la de 1830. ¿Eso qué buscaba esa Constitución? Buscaba que no se desintegrara la República, porque ya había ya había acciones del general Antonio Páez en Venezuela, había del general Juan José Flores en el Ecuador, que pedían la disolución de la República. Y lo que trató de hacer Bolívar cuando reinstaló el Congreso, encabezado por el mariscal Sucre, fue no dejar que se partiera en tres pedazos, como finalmente se partió la República. Ya era tarde, ya las heridas estaban abiertas, ya las guerras se habían dado. Y ahí es donde se separan y se funda el Ecuador y se funda Venezuela. Y nosotros quedamos ya con el territorio de lo que hoy conocemos como Colombia. Eso trajo para Bolívar. Bolívar, cuando se instaló el Congreso Admirable, renunció a la presidencia. Bolívar renunció, pero creyó que jamás le iban a aceptar la renuncia. Y el Congreso le aceptó la renuncia. Le aceptó la renuncia, y eso fue un golpe para Bolívar. Y el segundo golpe fue a quien nombraron en el cargo de presidente de la República, que fue Joaquín Mosquera, el hermano mayor de Tomás Cipriano Mosquera, que no era que Bolívar no era que lo quisiera mucho,
Entonces él entendió como que era un espaldarazo a Mosquera en contra de él, y es cuando decide irse para Europa y emprende el camino que lo llevaría hasta Santa Marta, a la quinta de San Pedro Alejandrino, donde finalmente en diciembre de 1830 moriría, y moriría como Nariño también, de tristeza y de desolación por todo lo que había hecho, acabar con su fortuna, acabar con su familia, para lograr la liberación de gran parte de Sudamérica. Uno de los golpes finales contra Bolívar fue enterarse que su gran amigo y al que consideraba su sucesor político, el mariscal Antonio José de Sucre, había sido asesinado cuando se dirigía hacia Quito, en lo que hoy es Nariño, donde fue emboscado y fue asesinado. Ese fue, estando enfermo, la noticia de lo del general Sucre fue un golpe artero para Bolívar. Ya sin Bolívar, con Santander en el exilio, debido a que había sido condenado por supuestamente participar en la noche de Septembrina, aunque se ha demostrado históricamente que no participó, que no sabía del atentado. Se viene la creación del nuevo Estado, que fue en la Constitución del Estado del Estado de la Nueva Granada en 1832. Esa sería nuestra cuarta Constitución. Ya solamente el ámbito de aplicación sería para lo que hoy es Colombia. Y quien asumiría la presidencia de la República sería el general José María Obando, mientras llegaba el general Francisco de Paula Santander de Europa, que ha sido elegido presidente. Y el general asume la presidencia, y quizás es uno de los pocos periodos presidenciales que ha tenido el país paz. Santander logró apaciguar a los bolivarianos, logró conseguir acordar con los mismos adeptos a él que se acabaran las guerras. Y durante su periodo presidencial, pues el país se desarrolló en el tema de la educación y se mantuvo en paz. Pero eso no sería por mucho tiempo. Hacia 1836, Santander pretendía apoyar para la presidencia de la República, para que fuera su sucesor, a José Ignacio de Márquez. Sin embargo, por un problema amoroso, se vuelven enemigos. Al parecer ambos cortejaban a una de las hermanas Ibáñez, y el día del cumpleaños Santander fue a llevarle un regalo y se encontró que allí estaba José Ignacio de Márquez. Y pues se fueron a las manos, y eso generó que se volvieran enemigos políticos. Y cuando llegaron las elecciones, Santander decidió apoyar en contra de José Ignacio de Márquez, decidió apoyar al general José María Obando. El general José María Obando era primo del general Tomás Cipriano de Mosquera, por lo menos por adopción, porque él era hijo de una mujer que había tenido en ese tiempo como lo que hoy conocemos como madre cabeza de familia, pero que en ese tiempo no era bien visto, de una persona pobre que finalmente regaló el niño a una pareja de españoles, los Obando y Campo, que lo adoptaron y le dieron estudio, y Obando empezó en la vida militar, fue en el ejército español. Luego Bolívar y Obando se reunieron, y Bolívar logró convencer a Obando que se pasara para el ejército patriota. Y Obando se convierte en general del ejército patriota y llega a ser presidente de la República. Las elecciones las ganó José Ignacio de Márquez,
que era magistrado, que ha sido magistrado de la Corte Suprema. Y Obando, por una decisión que toma Márquez, la toma como excusa para iniciar otra guerra. José Ignacio de Márquez decide cerrar 4 conventos que había en Nariño. La Iglesia Católica se levanta contra eso. Y Obando se levanta en armas a defender a la Iglesia Católica y además, pues él esa excusa la toma para tratar de tumbar del gobierno a José Ignacio de Márquez. Y eso se convierte en lo que se llama la Guerra de los Supremos, que finalmente terminará unos años después cuando hay otras elecciones, en 1843, cuando sale elegido presidente el general Pedro Alcántara Herrán. Y Pedro Alcántara Herrán llama a todos para hacer una paz, para hacer la paz, y entonces firman una constitución, porque tanto en el siglo XIX como en el XX, las constituciones han servido como tratados de paz entre los grupos en contienda, armados. Y en 1843 se promulga la 5ª constitución, también del estado de la Nueva Granada, se llamaba nuestro país. Una de las más godas, de las más centrales, dirigidas por un conservador, Pedro Alcántara Herrán. Todavía no existían los partidos, pero sí existían las ideas. Apoyado por su suegro, Tomás Cipriano de Mosquera, el general Tomás Cipriano Mosquera, que había sido edecán de Simón Bolívar en la campaña libertadora. Ahí se promulga la constitución, que duraría 10 años y duraría hasta 1853, cuando se promulga la constitución de la República de la Nueva Granada. Cuando había sido elegido presidente el general José María Obando por segunda vez. Llegó a la presidencia, la primera llegó en encargo mientras Santander se posesionaba cuando regresara de Europa, y la segunda sí es elegido presidente de la República. Hoy en Colombia, nuestro país tiene 17 tratados de libre comercio vigentes con diferentes países del mundo y que nos tienen arruinada la economía. Y la mantendrá así mientras estén vigentes como están suscritos. Pero eso del libre mercado no es de hoy. En esa época, lo que sería el Partido Liberal, que fue fundado en 1848 por Ezequiel Rojas, y un año después fue fundado el Partido Conservador por José Eusebio Caro, no, a ver, se me olvidó, Miguel Antonio Caro, fue uno de los, sí, por José Eusebio Caro fue uno de los fundadores del Partido Conservador, que sería el abuelo de Miguel Antonio Caro, y por Mariano Ospina Rodríguez, que sería el abuelo de Mariano Ospina Pérez. Ellos dos fundan el Partido Conservador y se da una batalla ideológica en esa época. El Partido Liberal pregonaba el libre comercio y decía que a través de un tipo que era muy inteligente, que ahora se me olvidó, es de apellido González, Florentino González. Florentino González fue el ideólogo que decía que Colombia tenía que ingresar en el mercado internacional. Y empezaron a traer todo importado, todo importado. Entonces traían los vestidos y aquí los sastres no tenían trabajo. Traían los zapatos y aquí los zapateros no tenían trabajo. Traían muebles de Europa y aquí los carpinteros no tenían trabajo. En esa época nacen lo que yo llamo los primeros antecedentes de los sindicatos en Colombia, aunque no eran así, pero es la primera organización, se llamaron las sociedades democráticas.
Las sociedades democráticas, ¿qué eran? Organizaciones de trabajadores para defender su gremio, para defender su trabajo. Entonces existió la Sociedad Democrática de los Zapateros para pedirle al gobierno que no importara zapatos. La Sociedad de los Carpinteros, y así cada profesión fue organizándose para defender su trabajo. Eso generó una crisis generalizada en el país cuando el general Obando era presidente. Los artesanos, los sastres, acudieron ante el general Obando a pedirle que dejara de importar porque estaba acabando con el poco empleo que había en esa época. Y le propusieron que, contrario a los políticos representados en el Congreso, parara las importaciones y que él se tomara el poder, o sea, diera un golpe de Estado y que ellos lo apoyaban. El general Obando se negó. El comandante del ejército era el general José María Melo. Y esos que fueron rechazados por el general Obando se fueron donde el general José María Melo, que era el comandante del ejército, y el general José María Melo sí aceptó dar un golpe de Estado. Y con el apoyo de los artesanos, de los sastres, de los zapateros, el general José María Melo da un golpe de Estado y derroca al general José María Obando en abril de 1854. Y las medidas pues eran esas que pedían los artesanos, parar las importaciones. Sin embargo, los liberales y los conservadores inmediatamente reaccionan. Reaccionan, por ejemplo, a muerte era la enemistad entre el general José María Obando y el general Tomás Cipriano Mosquera. Pero cuando se dio el golpe, liberales y conservadores se unen, organizan un ejército que es liderado por el general Tomás Cipriano Mosquera y atacan el gobierno de José María Melo. Solamente duró en el gobierno 8 meses. En diciembre de 1854 ya las tropas de Tomás Cipriano Mosquera habían tomado el poder, habían tomado prisioneros a más de 400 artesanos que habían apoyado el gobierno y al propio José María Melo. A Melo le dieron la oportunidad de irse del país. Él se fue para Centroamérica, llegó a Guatemala y en Guatemala se pasó a México y se fue a luchar al lado de Benito Juárez, que luchaba por la independencia y la libertad de su país. Finalmente, Melo es ejecutado en México. Es el único presidente, los restos del único presidente que hemos tenido que no están en Colombia. Está enterrado en México. Mientras tanto, sus militantes se los llevaron para Panamá, a un sitio que tenía unas condiciones terribles, eran pantanos, y los dejaron allí. La mayoría murió muy pronto allá. Y aquí se implementó un nuevo gobierno encabezado por el Partido Conservador y el Partido Liberal. En 1858, se toma una decisión política, y es después de esa guerra que se había dado, y es dividir el país en un sistema semifederal. Y se expide la constitución de la Confederación Granadina, pasó a llamar nuestro país. Esa constitución tuvo el desarrollo de un presidente conservador, uno de los fundadores del Partido Conservador, Mariano Ospina Rodríguez. El país se dividió en 8 estados soberanos, empezando por Panamá. Quien había derrotado
a quien habían derrotado en las elecciones para que llegara Mariano Ospina Rodríguez a la presidencia fue a Tomás Cipriano Mosquera, que ya no era conservador, ya era liberal. Y Tomás Cipriano Mosquera fue nombrado presidente del estado del Cauca, su región de origen. Y él organiza un ejército y emprende una guerra para tumbar el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Finalmente lo logra en 1861. Cuando termina el periodo de Mariano Ospina Rodríguez, él no tiene a quién entregarle el gobierno porque no se pudieron hacer las elecciones. Y se lo entrega al procurador de ese entonces, Baldomero Calvo, que es el que es derrocado por las tropas de Tomás Cipriano de Mosquera, que asume la presidencia. Él asume la presidencia, pero es consciente que su poder no es legítimo y convoca una convención para hacer una nueva constitución. Y esa convención se da en Río Negro, Antioquia. En Río Negro se reúne una convención con delegados de los 8 estados. Ya incluso Tomás Cipriano Mosquera había creado el estado noveno, que era el Tolima. Ya el país estaba dividido en 9 estados. Y cada estado mandó unos delegados para que allí hicieran la convención en Río Negro, en Antioquia. Y allí se promulga la Constitución de Río Negro de 1863, donde Colombia pasa a llamarse República, Estados Unidos de Estados Unidos de Colombia, porque el país se convierte en federal. 9 estados, el país estaba dividido. Quienes integraron la convención tenían un miedo, que era que Tomás Cipriano Mosquera se eternizara en el poder. Entonces decidieron debilitar al presidente. Y en esa constitución, el periodo presidencial se redujo a 2 años nada más. Básicamente el poder estaba en los estados y no en el poder central. Pues si bien es cierto, Tomás Cipriano Mosquera no se pudo quedar en el poder, lo que hicieron fue debilitar también el sistema y los estados fueron los que empezaron a tener poder, y esos estados lo que generaron fue guerras entre ellos en cada estado. Así se dio de guerra en guerra hasta que fue presidente Rafael Núñez. Rafael Núñez era bien importante porque Rafael Núñez había sido embajador de Tomás Cipriano Mosquera en México. Y cuando estaba embajador en México, él es testigo de que el gobierno mexicano, después de la victoria de Benito Juárez, había tomado una decisión contra la Iglesia Católica, que era quitarle los bienes. En nuestro país, por aquel entonces, la gente, para salvarse, según ellos, le dejaban los bienes de herencia a la iglesia y no a la familia a veces. O una parte la daban a la familia y la otra la daban a la iglesia. Y en ese momento la iglesia ha llegado a tener un poder económico bastante alto. Cuando Tomás Cipriano Mosquera es presidente después de la convención de Ocaña, nombra de ministro de gobierno a Rafael Núñez, y Rafael Núñez le aconseja tomar esa misma medida que él había visto en México, tomarla en nuestro país. Y efectivamente, toman la decisión de expropiarle los bienes a la Iglesia Católica y expulsar a los jesuitas de nuestro país. Eso es lo que se llamó la manumisión de manos muertas. O sea,
La iglesia te da los bienes, pero no los explotaba, no los utilizaba, la tierra no la sembraba. Para que ustedes vean la dimensión de lo que tenía la iglesia cuando le expropiaron los bienes, se dice por aquel entonces, 1867, que vendieron, luego esos bienes los vendieron en subastas, las fincas, las casas, las vendieron y el producto de esa venta fue lo que significaba por aquel entonces 13 años del presupuesto nacional. Esos eran los bienes que tenía la Iglesia Católica. Bueno, pues Núñez llegó a la presidencia y Núñez no era partidario del modelo federal. Núñez elegido por segunda vez para ser presidente, recuerden que será solo 2 años, para ejercer el periodo de 1884 a 1886 y en el 85 Núñez genera una guerra siendo presidente. Una guerra contra los liberales radicales que han sido los únicos liberales en el país. Núñez sabía que tenían la fuerza del Estado y finalmente en esa guerra los derrota a los liberales radicales y se queda sin enemigos. Y en 1886 tiene el campo abierto para hacer otra constitución y acabar el modelo federal. Y entonces llaman al Consejo Nacional de Delegatarios, que es encabezado por el conservador Miguel Antonio Caro. Y con eso se hace otra constitución, se redacta otra constitución, la 9ª constitución de nuestro país. Y finalmente el periodo presidencial es ampliado, es una constitución centralista, se acaban los estados soberanos y se crean los departamentos. Es una constitución clerical porque a la Iglesia Católica se le entrega la educación. Es presidencial porque se aumenta el periodo presidencial a 6 años. Antes era 2. Y el primer presidente elegido para esa constitución fue el propio Rafael Núñez. Él fue elegido para el periodo comprendido entre 1886 y 1892. La gran mayoría del periodo no lo hizo él, lo hicieron los vicepresidentes, y en 1892 nuevamente se lanza a la presidencia, vuelve a ganar, pero el vicepresidente ya es Miguel Antonio Caro. Nunca se posesiona Núñez para ese periodo, el que se posesiona es Miguel Antonio Caro, el vicepresidente, empieza a tomar medidas que no le gustan a Núñez, pero Núñez no vivía en Bogotá, sino vivía en Cartagena. De un momento a otro Núñez decide venirse para Bogotá a tomar el poder y muere antes de venirse, y Miguel Antonio Caro se queda con el periodo presidencial hasta 1898, que es elegido hasta ahora el presidente más viejo que hemos tenido, que fue Miguel Manuel Antonio San Clemente, que tenía 85 años cuando fue elegido. Por eso no podía gobernar en Bogotá, porque tenía un poco de enfermedades y el clima le hacía mal y le tocó irse a vivir a Villeta y desde ahí gobernar. Eso le dio la oportunidad a su vicepresidente, José Manuel Marroquín, que no era político, sino era un escritor, de tumbar al presidente y quedarse con la presidencia. Y a él le correspondería perder a Panamá en 1903. Y cuando lo llamaron, el señor era más bien poco serio. Los poemas que escribió eran más bien malos. Y cuando lo llamaron a un debate en el Congreso por haber perdido Panamá, les dijo, como son de chiste, que a él le habían entregado un país y él entregaba 2, porque ya había Panamá y Colombia. Esa constitución, la de 1886, la que nos regiría,
hasta 1991. O sea, 104 años. Claro, tuvo alrededor de 77 reformas en diferentes épocas importantes de la historia de nuestro país. Por ejemplo, en el año de 1904 salió elegido presidente de la República el general Rafael Reyes. Y el general Rafael Reyes en el poder se da un golpe de Estado y destituye al vicepresidente que era Ramón González Valencia, y en 1905 se aumenta el periodo presidencial a 10 años. Eso generó una guerra en el país y generó que en 1909 finalmente tenga que huir del país. En 1910 se trata de restablecer el orden y toca hacer otra reforma a la Constitución, echar para atrás todo lo que había hecho en 1905 el general Reyes y crear otras instituciones. Ahí se creó, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, es lo que hoy es la estructura, y el Consejo de Estado, y se eliminó de manera definitiva la pena de muerte como una pena en nuestro país. Y el presidente que asumió fue el vicepresidente destituido por el general Reyes, Ramón González Valencia. En ese tiempo, cuando uno habla de elegir, hay que entender, cuando uno, por acá me escriben que no alcanzaron a escuchar el nombre del 1910, fue Ramón González Valencia. Cuando uno habla de elegir por aquel entonces, hay que tener en cuenta que las mujeres no votaban. Hay que tener en cuenta que todos los hombres no votaban, solamente los mayores de edad, y en esa época mayor de edad era 21 años, y que tuvieran bienes de fortuna, es decir, que tuvieran plata. En ese tiempo tocaba certificar que tenía 500 pesos, que eso era una fortuna en aquel entonces. Ellos eran los que elegían al Congreso, los que elegían al presidente de la República. No era todo en 1914, por primera vez todos los hombres pueden votar mayores de 21 años, tengan o no tengan bienes. Y fue cuando eligieron al conservador José Vicente Concha, el que sería el papá del cardenal Concha, que fue uno de los primeros cardenales del país, que fue el que echó de la Iglesia Católica al padre Camilo Torres. En el año de 1918 fue elegido presidente un conservador, porque desde 1886 hasta 1930 se dio lo que se llamó la hegemonía conservadora. Todo ese tiempo fue gobernado el país por los conservadores. En el 18 fue elegido Marco Fidel Suárez, que Marco Fidel Suárez había sido, en esa época, era hijo de una madre soltera. Y eso era el argumento más importante que tenía Laureano Gómez para atacarlo en los debates del Congreso. Y alguna vez le dijo que era una vergüenza tener de presidente de la República el hijo de una lavandera. Y Marco Fidel Suárez le contestó, hijo de la bandera nacional. A Marco Fidel Suárez le correspondió celebrar los 100 años de la independencia en 1919. Y él decidió que los 800 miembros que tenía el ejército, porque esas eran las tropas de aquel entonces, tenían que tener un uniforme nuevo para celebrar. Y fue a Estados Unidos a mandar a hacer los uniformes y las botas de los soldados. Mientras tanto, aquí los sastres no tenían trabajo, y por eso se dio la primera marcha de sastres y la primer masacre contra los trabajadores, cuando ahí en la Plaza de Bolívar, al lado del Palacio de San Carlos, hoy sede de la Cancillería, fueron asesinados alrededor de 10 manifestantes. No todos eran sastres, algunos eran albañiles que habían salido a acompañarlos, pero esa es la primera en junio de 1919, la primera masacre contra los trabajadores que protestan
a favor de sus condiciones laborales porque el señor presidente había ordenado mandar a hacer los uniformes en Estados Unidos. Después siguen gobernando los conservadores. En 1922 llega a la presidencia el hijo de Mariano Ospina Rodríguez, Pedronel Ospina, que fue el que recibió de indemnización por la pérdida de Panamá pagado por los gringos 25 millones de dólares, y por eso creó el Banco de la República y la Contraloría General de la República para vigilar que la plata no se la robaran. Esas fueron como las dos grandes obras de Pedronel Ospina. Después fue Miguel Abadía Méndez en el gobierno que se dio la masacre de las bananeras en 1928, y en 1930, fruto del inconformismo por los gobiernos conservadores, finalmente sale elegido un liberal, Benjamín Herrera. Perdón, ahora se me olvidó, Olaya Herrera, perdón. Olaya Herrera sale elegido en 1930 presidente, y en el 34 es relevado por Alfonso López Pumarejo, que hizo una gran reforma en 1936 a la Constitución, creando, por ejemplo, en el tema de los trabajadores, el derecho de asociación, el derecho de huelga y el derecho a la negociación colectiva, que quedara dentro de la Constitución. Y también se da reformas tan importantes como la Ley 200 del 36, que es el tema de las tierras, que si se hubiera hecho esa reforma que decía esa ley, seguramente el país no tendría los problemas que tiene hoy. Todo eso se da, se hacen esas reformas. Después viene Eduardo Santos, vuelve otra vez Alfonso López Pumarejo, cae por un escándalo de su hijo, de Alfonso López Miquelsen, que era un gran abogado por aquel entonces, muy prestante, y que se prestó para hacer un negocio chimbo, que fue el negocio de la Handel, donde se vendieron las acciones de Bavaria, que Bavaria era una empresa alemana que estaba embargada porque estaban en la Segunda Guerra Mundial y la ONU había dado la orden que en todos los países donde existiera patrimonio alemán tenía que ser embargado. Y levantaron el embargo y vendieron la Handel, y Alfonso López Miquelsen se ganó un buen billete por esas asesorías. Siendo el hijo del presidente, eso hace que tenga que renunciar el presidente, y Alberto Lleras asume la presidencia. En el 46 se da una disputa entre los liberales, que presentan dos candidatos a la presidencia, que son Jorge Eliezer Gaitán por un lado y el otro Gabriel Turbay. Como se dividen, gana el conservador Mariano Ospina Pérez, nieto del fundador del Partido Conservador Mariano Ospina Rodríguez y sobrino del presidente Pedronel Ospina. Y ahí, como los liberales eran más y los conservadores llegaron a la presidencia, entendieron que había que rebajar el número de liberales y tocaba matarlos. Y ahí es donde se dan todos esos primeros hechos de violencia, con los llamados en el Valle del Cauca los pájaros, y con los llamados en Boyacá los chulavitas, que mataban a los liberales. Y esa es la lucha que da Jorge Eliezer Gaitán hasta el día que también lo asesinan, el 9 de abril de 1948. En el 50, Laureano Gómez asume la presidencia sin candidato liberal, y en 1953, cuando el designado, porque no había la figura de vicepresidente, que era Urdaneta, gobernaba, le ordenó Laureano Gómez destituir al comandante del ejército, y el comandante del ejército era el general Gustavo Rojas Pinilla. Y es el general Gustavo Rojas Pinilla el que da un golpe de estado y se queda con el poder, implementando una dictadura, cerrando el Congreso y creando una asamblea de bolsillo. Eso se mantiene hasta 1957. En 1958 se reúnen los cabezas del Partido Liberal, que era Alberto Lleras,
en España y en Francia, se reúne con la cabeza del Partido Conservador, que era Laureano Gómez, y deciden repartirse el Estado 50% cada uno. Allí, después, logran derrocar al general Gustavo Rojas Pinilla y se hace lo que se llamó el plebiscito del 58, que es poner a votar a la gente por una cosa que ni siquiera la gente sabía que era, y crear el Frente Nacional, que fue repartirse el poder, 4 años un partido, 4 años el otro, hasta 1974. En los años 80, saltando rápido, en los años 80, pues hay una especie de movimiento social. Ya la guerrilla existe desde 1964 con las FARC, el ELN, el EPL. Ya en los años 80 aparecen los narcotraficantes, inicialmente de marihuana, después de cocaína. Se crean los carteles. Hay como una especie de movimiento que genera, por ejemplo, la creación de la Unión Patriótica, la UP, que el paramilitarismo y parte del Estado matan a sus integrantes, más de 6.000, que fueron alcaldes, concejales, diputados, 2 candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. En el 89 asesinan a el comandante del M-19 que se había desmovilizado, Carlos Pizarro León Gómez, y también al candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento. Todo eso genera un ambiente que en el gobierno de Virgilio Barco, con el ministro de Hacienda, César Gaviria, que se convertiría de carambola por la Dineto de Galán en el presidente desde 1990, que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, que es la Asamblea Constituyente de 1991, que otra vez, para tratar de parar la guerra, para tratar de parar los crímenes que se van por todo el país, se trata de hacer una nueva constitución, como una forma de paz, como una forma de suscribir un acuerdo. Y se da la constitución de 1991, donde se cambian algunas estructuras. Se mantiene, eso sí, la atribución del poder entre legislativo, ejecutivo y judicial. En el ejecutivo se crea nuevamente la figura del vicepresidente, porque desde 1886 había una figura que era designado, pero el designado no tenía ninguna función, sino de pronto si el presidente lo llamaba para que asumiera, como fue en el caso de Laureano Gómez. Pero de resto no tenía ninguna función. En cambio, el vicepresidente tampoco tiene ninguna función, sino esperar a ver cómo tumba al presidente, que eso ha sido como la tradición en nuestro país. Y por eso es que nombran personas que no brillen mucho para que no pase eso. Y entonces, en 1991, por ejemplo, se crean instituciones importantes como la Corte Constitucional. Antes las leyes sí podían ser enjuiciadas constitucionalmente, pero ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se crea para perseguir los delitos a la Fiscalía General de la Nación, se crea para organizar la rama judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, se crea una figura que es europea, que se llama el Ombudsman, aquí se llama el Defensor del Pueblo, precisamente para buscar la aplicación de los derechos humanos en todo el territorio nacional. El Congreso sigue con la misma estructura de Senado y Cámara. El periodo presidencial se mantiene en 4 años. Y es lo que hemos tenido hasta hoy. Esa constitución ha tenido más de 55 reformas entre 1991 y este año. Entonces, así es como se han dado las 10 constituciones en nuestro país a grandes rasgos. Ahora no sé si hay comentarios, preguntas, para que no hable yo solo. ¿Quién levanta la manito? ¿Nadie quiere hablar?
Bueno, ahí va a hablar Néstor. El doctor César comentaba que en un momento se unen conservadores y liberales porque para ese momento, pues, la situación se les complicaba. Pero eso pasó en esa época, actualmente no sucede. Eso ya no ha vuelto a ocurrir. Ahorita las reformas que se están tramitando en el Congreso, pues son estudiadas a conciencia y los liberales, conservadores y los demás grupos políticos que existen en el país, pues ya dejaron esas mañas. Eso por una parte. Por otra parte era que a nosotros, por tradición, nosotros venimos de la mayoría de familias campesinas, donde no se ha inculcado el estudio de la historia y muchos de nosotros alcanzamos a estudiar algo en el colegio de geografía e historia, pero pues esa cátedra se perdió, aunque en algunos colegios han vuelto a retomar estos temas, pues realmente quedó ese vacío por muchos años de esa cátedra y ha hecho que nosotros le perdamos interés a conocer el pasado de nuestro país, nuestro pasado. Y es por esto que muchas de las cosas que estamos viendo ahorita son simplemente el reflejo de lo que sucedió años atrás. Y a manera de chiste, de chascarrillo, hacía ese comentario de los liberales y conservadores de esa época y lo que sucede en la actualidad. Y mucha gente se extrañará, pero ¿por qué sucede eso? No, eso ha venido sucediendo y seguramente se volverá a repetir a futuro, porque bien lo dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y desafortunadamente ese es nuestro problema. Y si vamos a continuar en esta situación de desconocimiento, de apatía, de no darle importancia a esos hechos, pues estaremos condenados a estar en ese círculo vicioso y estar repitiendo una y otra vez esos mismos errores. Los protagonistas serán otros, pero los errores serán los mismos, las consecuencias serán tal vez peores ya para nuestras futuras generaciones. Entonces la invitación es a que le pongamos un poquito más de atención a la historia, que revisemos, que consultemos, que le demos menos tiempo a banalidades y que le dediquemos algo de tiempo y sobre todo que se lo inculquemos a nuestros hijos, nietos, para que ya que nosotros no fuimos capaces, esas futuras generaciones sean eso, generaciones, sino de generaciones como lo hemos venido siendo. Muchas gracias. Vale. Vean, nosotros nomás. En las anteriores charlas hablábamos de temas laborales, que la estabilidad laboral reforzada, que el fuero circunstancial. Y esta plataforma se llenaba con 100 personas. El día de hoy lo máximo que han entrado son 20. Precisamente porque este tipo de cosas no llama la atención, pero voy a seguir insistiendo. Haré 2 de temas laborales y la siguiente era de historia. Y sí, eso, la historia nos sirve. La gente cree que estudiar historia es una perdera de tiempo. Y el estudio de la historia permite vislumbrar para dónde vamos, establecer de dónde venimos y no creer que las cosas pasan por azar, sino que son procesos que se dan lentamente, que pueden durar años, 100 o más años, que debemos buscarle las causas para ver cuáles son las consecuencias. Pero en América Latina, por lo general, no se estudia la historia porque se considera lo que les decía una perdera de tiempo. Y ahí la historia tiene las causas del presente. Si uno se pone a estudiar la violencia en nuestro país, se encuentra que 2 siglos de independencia han sido escenario de múltiples guerras, unas locales, otras nacionales, que durante todo este tiempo han levantado en armas diferentes sectores excluidos, a veces, o a veces porque es la única manera que ven para defender sus intereses.
Entonces, el tema de la historia, y por eso se eliminó la historia del pensum inicialmente. Yo considero que un árbol tiene raíces y eso lo sostiene, y que la historia es lo que sostiene a una sociedad. Sin embargo, pues nuestra sociedad no cree importante, porque le han infundido que no es importante el tema de la historia. Me dice la compañera Juliet Troncoso, una pregunta que me hace mi hijo muy seguido: ¿por ser sindicalistas somos liberales, conservadores o de izquierda? Ah, no, eso sí no se sabe, porque es que en otra época la persona que se organizaba como trabajador, por lo general impulsaba las ideas de izquierda. Pero hoy en día yo conozco que hay sindicatos que son de godos, que no quieren cambiar nada. Es más, que asumen los mismos males de la política tradicional. La compra de los votos, hacer trampas y cosas de esas. Entonces hoy en día uno no tiene claro qué ideología. Cada quien tiene su ideología. Habría que ver persona por persona. Pero en general el movimiento no. Compañero Osman Piñeros. Aló, buenas noches. Ay, jue madre, me perdí, ya. Una pregunta. Digamos que anteriormente, bueno, hablo yo de lo que he podido ver de televisión. Mucha de la televisión o muchos de los programas que hacían anteriormente estaban ligados con la historia. Y personalmente, mucha de la historia que yo tengo grabada en mi cabeza, pues está ligado a esos documentales, a esas series, a esas películas, qué tan cercano está lo que mostraron en esa época a la historia que, por ejemplo, hoy en día nos cuenta usted. O sea, qué tanto uno puede todavía decir que es creíble eso que mostraban en ese momento. En los años 90, creo yo, y 2000, hubo series como Revivamos Nuestra Historia. Hubo series como Bolívar, el hombre de las dificultades. También una que llamaba Una generación fracasada, algo así. Y eran bastante estudiados los libretos, porque casi todos los libretos fueron hechos por historiadores, como Marcos Palacios, como recuerdo a otro señor que fue director de la Biblioteca Nacional. Y el gran realizador de esas grandes obras fue el director de teatro Jorge Ali Triana, un tipo muy valioso para el país que la gente casi ni conoce. Pero Jorge Ali fue el que metió en esa labor quijotesca de llevar episodios de nuestra historia a la televisión. Y eso es, ojalá ahí volviéramos a ver esos programas que por ahí andan, algunos los han logrado colgar en YouTube y, y poderlos ver entre la familia y cosas, entre la familia y el barrio, hacer ese tipo de ejercicios. Pero claro, en esa época fueron muy atinados esos guiones. Recientemente han hecho otras telenovelas, por ejemplo, sobre la vida de La Pola, creo que hicieron una, y sobre la vida de una vez reciente que se llamaba Las Hermanas Villamizar. Esas telenovelas sí ya, pues si bien es cierto, te dan unos elementos de la historia nuestra, pues era más vendedor, era más, tenían que tener un lenguaje más vendedor. Y en esa medida, pues, se alejan un poco de la realidad, porque el lenguaje televisivo, pues, obviamente, eso uno que vende, y para vender toca poner cosas que a la gente le guste. Ese problema no lo tenía Jorge Ali, porque en ese tiempo las programadoras, pues sí se daban el lujo de meterle plata a ese tipo de obras y no se esperaba tanto una ganancia. Hoy en día es muy difícil. Lyndon. Doctor, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Tengo es como una de las, digamos, como de los aspectos, digamos,
de una persona que, digamos, fue parte fundamental de la lucha del ejército patriota y de los derechos humanos en el país que nos dejó, como Antonio Nariño. Le quería preguntar, leía en alguna parte que él fue como el ideólogo de la primera moneda de la República, que se llamó algo como la India, algo así, ¿Como la que, que era perdón? para pagar, digamos, los gastos de la primera moneda. Él fue el ideólogo de la primera moneda. Leí algo de eso ¿qué tan veraz es esa parte? De Nariño, si hay un personaje, si hay un personaje que nosotros deberíamos leer, deberíamos conocer la Sí, historia es él. de un prócer, es la de Antonio Nariño. Definitivamente Antonio Nariño hoy es un ejemplo de lo que debe ser un buen ciudadano. Porque además de ser un excelente hijo, de ser un excelente esposo, de ser un excelente padre, fue un patriota y un gran patriota porque la tenía clara. Y efectivamente a Nariño se le asocia eh, con muchas cosas, porque Nariño tuvo varios cargos importantes en nuestro país, o en lo que es nuestro país. Él antes de la independencia fue, como decir algo, como hoy se llamaba en ese tiempo, como decir el secretario de Hacienda de Bogotá, antes de hacer todo lo que hizo. Incluso algunos lo acusan de ladrón por eso, pero pues sin ningún fundamento. Y él creó, además de hablar en ese tiempo no había una moneda oficial porque incluso los bancos podían acuñar monedas cada uno. No había un banco como el de la República. Y entonces eso tenía un valor relativo. Me acuerdo de una moneda que llamaba la chinita, la china. Entonces, La India o la China. Sí, sí, es. entonces eso fue por allá acuñado incluso como, creo que fue después, como en 1819. Pero había esa posibilidad de que los bancos acuñaran, lo que eran los bancos, que tampoco es un banco como el día de hoy, podían acuñar sus propias monedas. Pero, por ejemplo, Nariño fue uno de los que hizo la primera lotería. Cuando, cuando Nariño fue el tesorero de la ciudad sostenía el Hospital San Juan de Dios. Y el Hospital San Juan de Dios, como toda la vida, la salud ha estado jodida, quebrada. Entonces, en esa época, el Hospital San Juan de Dios pasaba por una crisis económica y Nariño tenía que buscarse la plata para salvar al San Juan de Dios. Y creó una lotería. Y con la lotería sostuvo el hospital. De ahí viene que, por ejemplo, con la lotería se sostiene parte del sistema educativo y del sistema de salud. Y todavía las loterías que existen hoy en día tienen que pagar pues un impuesto alto para que eso ocurra. Entonces fue Nariño el que hizo también la primera lotería. La vida de Nariño es una novela, es una vida llena de subidas y bajadas. Por ejemplo, los que son de Bogotá, si tienen un día de tiempo, pueden pasar por el parque de Ciudad Montes, que queda en la carrera 50. Sí. Y ahí se encuentra la casa donde vivió Nariño. Nariño. Sí. Hoy es un museo muy mal mantenido, pero ahí está la casa donde él vivió cuando estuvo enfermo. Él cuando estaba prisionero le dio alguna enfermedad a los pulmones y estaba a punto de morir. El médico del virrey, que era el sabio José Celestino Mutis, fue enviado a mirar qué condiciones tenía Nariño y él, que siempre ayudó a la causa, fue y le agrandó al virrey diciéndole que si no lo sacaban de la cárcel se iba a morir.
y que se iban a echar a la gente encima porque pues la gente quería Nariño. Entonces, finalmente lo sacaron detenido a una especie de detención domiciliaria en esa finca que hoy se llama Ciudad Montes, un barrio de Bogotá, y allí un tío de su esposa, de Margarita Ortega, lo curó, duró ahí curándolo, y por eso él hizo un periódico que fue La Bagatela, pero cuando estaba allí, pues no podía escribir a nombre de él. Entonces creó una especie de periódico de incógnito para seguir escribiendo y para que la gente conociera lo que él pensaba. Y ese periódico lo llamó Los Toros del Fucha, porque eran los toros que había en esa finca. Y hoy el caño que baja por ahí por Ciudad Montes, que viene desde el Cerro de Monserrate, que pasa por... no tiene el micrófono apagado. Viene desde el Cerro. Pasa por el Restrepo y toda esa parte que baja allá de la 11 Sur, más o menos, ¿sí? Más o Sí, menos es claro, así. ese río empieza en Monserrate, que se llama el San Francisco, que baja por hoy canalizado por debajo de la calle 13, que es lo del el eje ambiental, y más o menos en la 38 se encuentra con el río Manzanares, que está por debajo de la calle Sexta, y ahí se vuelve el Fucha, y el Fucha sigue bajando desde la 11 Sur y sigue bajando por Ciudad Monte y sigue abajo, llega hasta la Boyacá, llega hasta Funza. Y por eso el segundo periódico se llama Los Toros del Fucha. Hay muchas cosas para decir de Antonio Nariño. Por acá me preguntan, recuerdo que al lado de mi casa en el pueblo en Monpós, dice la compañera Juliet Troncoso, hay una placa que dice, aquí vivió el general Hermógenes Maza. ¿Qué papel desempeñó este señor en la historia? Bueno, ahí sí sería muy difícil ponerme a coger cada personaje, pero Hermógenes Maza era famoso por sus brutalidades. Era un tipo muy aguerrido, era un tipo valiente Bolívar lo consideraba cada vez que había que hacer una misión como suicida, ponía a Hermógenes Maza, porque el tipo no medía los peligros, pero era muy indisciplinado y era muy chabacán, si se puede decir hoy en día, porque él siempre todo lo tomaba como olímpicamente, pero fue un tipo bien importante por sus gestas como militar, precisamente por la valentía que tenía. Yo creo que ya llegamos a la Muchas hora gracias, doctor. de la terminación de esta charla. Espero que les haya gustado. Espero que en otra oportunidad nos volvamos a ver para hablar, porque voy a seguir haciendo esto, de hablar de los temas laborales, pero también de hablar de los temas de la historia de nuestro país, que es uno de los Oiga, doctor, datos tengo más como decía un compañero ahí, tengo como un chascarrillo, un chiste Cuente. en algo que usted explicó ahí de Tomás Cipriano de Mosquera cuando le copió el mensaje a Marco Fidel Suárez de que expropiara a la Iglesia Católica de sus bienes y echara a los jesuitas. Los expropiaron tanto que hoy son día hoy día son dueños de uno de los grupos financieros económicos más grandes y más poderosos de Colombia, como el Grupo Social, ¿cierto? Sí, O sea, claro. los echó tanto, los expropió tanto, les quitó tanto. Pues ellos volvieron, No, me río de eso, o sea, como esa... pero en esa época sí los dejó sin un peso. Lo que pasa es que volvieron e hicieron sus negocios, pero le quitaron todo. Es más, la joya más importante del país se llama lechuga. Está en la Casa de la Moneda. Esa custodia la hicieron los jesuitas y se la vendieron al Estado colombiano en $3 millones. Cositas de esas platas que por allá llegaron para hacer empresa. Entonces, esa la hicieron en 1707 más o menos. Y la tuvieron guardada, escondida, porque esa sí no se la expropiaron. Y la tuvieron hasta después, y esa fue una de las ventas que le hicieron al gobierno nuestro y que hoy en día la joya más importante está en el museo.
Veas así, no la sabía, ¿no? Veas, es muy buen dato, doctor. Qué buena la historia es buena es por eso, porque se Pues, entera uno de muchas cosas. la historia de Sí. Colombia, si supiéramos la historia de Colombia, pues podíamos hallar las causas de muchos de nuestros problemas y de pronto también hallar algunas cosas que podrían ser soluciones a los problemas que tenemos. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, doctor.